Buen día, hermanos, quería compartir el devocional de hoy. Busquemos en nuestras Biblias Isaías capítulo 7. Dice el versículo 1: Aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Usías, rey de Judá, que Rezín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. Y vino la nueva a la casa de David, diciendo: Siria se ha confederado con Efraín, y se estremeció el corazón y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Entonces dijo Jehová a Isaías: Sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Sear-Jasub, tu hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador, y dile: Guarda y repósate, no temas, ni se turbe tu corazón a causa de estos cabos de tizón que humean, por el ardor de la ira de Rezín y de Siria y del hijo de Remalías. Ha acordado maligno consejo contra ti el sirio con Efraín y con el hijo de Remalías, diciendo: Vamos contra Judá y aterroricémosla y repartámosla entre nosotros, y pongamos en medio de ella por rey al hijo de Tabeel. Por tanto Jehová el Señor dice así: No subsistirá ni será. Porque la cabeza de Siria es Damasco, y la cabeza de Damasco Rezín, y dentro de 65 años Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo. Y la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria el hijo de Remalías. Si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Después del capítulo 6, donde tenemos el llamado de Isaías, saltamos a este mensaje de Dios para el rey Acaz. Como sabemos, Acaz no fue un buen rey. En 2 de Reyes 16:2 dice que él tenía 20 años cuando comenzó a reinar y que reinó, pero hizo lo malo ante los ojos del Señor. Aún así, el Señor le ofreció, en este pasaje que leemos, tranquilidad, que él iba a estar cuidando de su pueblo. Por eso Jehová envía a Isaías para ver al rey cuando estaba inspeccionando el sistema de agua de la ciudad. Como leímos, Siria y Efraín, o el reino del norte, se habían aliado para poder derrocar a Acaz. Ellos querían poner por rey al hijo de Tabeel. ¿Por qué querían derrocar a Acaz? Y era porque Acaz había hecho una alianza con Asiria. Entonces esto los molestó mucho al rey de Siria y al reino del norte. Entonces tenemos que el rey y el pueblo se llenan de miedo al enterarse que venían a combatirlos. Por eso Acaz estaba en el acueducto, estaban viendo los recursos que tenían. Pero llega Isaías con un mensaje de paz. Y Dios les dice a través de Isaías: miren, ¿sí? Estén alertas y permanezcan tranquilos. No teman ni desmayen. El Señor quiere a través de este mensaje que tanto el rey como el pueblo pongan su confianza en Él y no en sus alianzas políticas. Dios le pide a Isaías que lleve a su hijo Sear-Jasub, que significa su nombre: un remanente volverá. Y esto llena de simbolismo este pasaje, porque Acaz y el pueblo no confiaron en Dios, y ellos sufrieron el ataque de Siria y Efraín. Esto lo cuenta en 2 de Crónicas capítulo 28, donde dice que Judá fue finalmente derrotado, 120.000 soldados murieron y 200.000 personas fueron capturadas. ¿Por qué sufrieron si Dios le había dicho que no teman? Y la verdad es que esta profecía de Isaías tenía una cláusula. Ellos tenían que confiar en Dios. Por eso el versículo 9 leímos: si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Por eso el Señor le pide a Isaías que lleve a su hijo. Si leemos en el capítulo 10, versículo 20, dice: acontecerá en aquel tiempo que los que hayan quedado de Israel y los que hayan quedado de la casa de Jacob nunca más se apoyarán en el que los hirió, sino que se apoyarán con verdad en Jehová, el Santo de Israel. El remanente volverá, y el remanente de Jacob volverá al Dios fuerte. Ellos fueron curados de su pecado y terminaron confiando solo en Jehová, pero después de haber sufrido las consecuencias. En conclusión, Acaz y el pueblo se negaron a creer en Dios y sufrieron las consecuencias por eso. Esto me llevó a meditar en Lucas capítulo 17, versículo 5,
donde los discípulos le piden al Señor, aumentanos la fe. Y el Señor le dice que si tuvieran fe como un grano de mostaza, podrían decir a un sicómoro, desarráigate, desplantate y plantate en el mar, y él los obedecería. El contexto que cuenta Mateo y Marcos con respecto a estas palabras del Señor son muy diferentes a las de Lucas. Lo que da a entender a muchos comentaristas es que el Señor repitió esta frase en varias ocasiones. El contexto que tiene Lucas es que el Señor advierte a sus discípulos que vendrían tropiezos, vendrían tentaciones, ocasiones de caer, y que eso sería común para sus seguidores. Imposible es que no vengan tropiezos. Y habla también del cuidado entre hermanos. Si tu hermano peca contra ti, repréndele, y si se arrepiente, perdónale. Parece una tarea sencilla en esos términos, pero todos conocemos que nos cuesta un montón. Nos lastiman, nos ofenden, y en vez de decírselo, como nos pide el Señor, y sanar esa relación, ¿qué hacemos? Guardamos silencio y guardamos rencor dentro de nosotros. Los discípulos parece que entendieron la gravedad de lo que el Señor les pide, y por eso es que ellos ahí le piden al Señor, aumentanos la fe. Ellos reconocieron dos cosas. Una, que la fe es un don de Dios, y la otra es que iban a necesitar mucha fe para tratar con personas así, que nos lastiman continuamente. Con la fe, como un grano de mostaza, podríamos hacer que un sicómoro se desarraigue por completo. Y este ejemplo que el Señor pone tiene mucho que ver con lo que venía diciendo en los versículos del 1 al 4 de Lucas capítulo 17. Porque la falta de perdón hace que dejemos crecer en nosotros una raíz de amargura. El sicómoro tiene la característica de que sus raíces son muy fuertes. Se creía que este árbol podía permanecer enraizado por 600 años. Así de fuertes eran sus raíces. Por eso cuando nosotros no practicamos este perdón que el Señor nos pide, podemos hacer crecer una raíz de amargura tan fuerte en nosotros que cuesta mucho sacar. ¿Con qué puede ser quitada esta amargura? Con fe como un grano de mostaza. Esta fe que el Señor está hablando no tiene que ver con cuánta fe, sino el tipo de fe que tenemos. El grano de mostaza es la semilla más resistente que puede haber. Puede recibir mucha presión y aún así no se quiebra. Y otra característica es que cuando es sembrada crece muy rápido y se convierte en un árbol muy resistente, resistente a la sequía, al calor y a las heladas. Queda preguntarnos en esta mañana, ¿tenemos este tipo de fe? ¿Podemos confiar en Dios tanto que tengamos una fe fuerte, resistente a las pruebas, a las presiones, a las tentaciones? El Señor siempre va a permitir situaciones en las que nosotros podamos ejercitar la fe, para que se vuelva fuerte como un grano de mostaza. Pero también pasa que muchas veces sufrimos las consecuencias por no confiar en Dios. Recordemos que Acab y el pueblo rechazaron creer en Dios y sufrieron las consecuencias. Nuestra fe tiene que ser fuerte porque está puesta en un Dios todopoderoso. Y si vemos que tenemos una fe débil, podemos pedirle en oración, aumentanos la fe, Señor. Espero que tengan un hermoso día. Bendiciones.